Si me van a decir que la hora paraguaya entra en una de las tradiciones o como costumbre, esperen. Ok, para los que no sepan qué es la hora paraguaya, tranquilos, les voy a explicar. Y benditos los que no sepan qué es. O sea, hubo un día en que se dijo, el lunes a las 7, repartición de cerebros. Y ustedes estuvieron ahí a la hora exacta. El resto son los que aplican la hora paraguaya. Y sí, la hora paraguaya se denomina la llegada tardía, ya sea en eventos, reuniones, encuentros, 15 años, bodas, etc. Y supuestamente eso lo hacen todos los paraguayos, pero a mí no me jodan. Aún hay personas que mantenemos la decencia. Y la verdad que no sé si el universo se puso en contra mía, pero en estas últimas semanas en todos, absolutamente todos los encuentros me hicieron esperar como mínimo 40 minutos. O sea, ¿qué mierda les pasa a todos? ¿Me quieren trolear? ¿Me están haciendo una broma? ¿O se pusieron todos de acuerdo? ¡Que alguien me diga! Vos venís con todas las ganas para luego terminar esperando. Y te pones a pensar, ¿qué mierda estará haciendo? Y encima de todo, no te responden los mensajes. Y ahí decís, ¿qué carajos? Se rompió un brazo en la ducha, chocó, le secuestraron, está muerto o está de parranda. Y entonces, ¿qué haces? ¿Te vas a tu casa? ¿Llamas a la policía? ¡No! Te quedas como boludo usando el celular hasta que esa persona venga. Y donde más se frecuenta esta porquería es en las fiestas y 15 años. Y es increíble, porque la tarjeta de invitación dice que es para las 9. Pero lo que no te aclaran es que a las 9 recién empiezan a adornar el local, recién la quinceañera se prepara y recién empiezan a hacer la comida. Entonces al pedo ponen esa hora en la tarjeta, ¡al pedo! César, acabo de llegar. ¡Yo te dije que el vlog se graba a las 7! Pero ojo, hay mamás o personas que nunca se quedan atrás en inteligencia. Así que te dicen, ¡ja! Sí, la fiesta comienza a las 6 de la tarde. Entonces los invitados llegan a las 9 y ¡bam! ¡Respect, bitches! Y bueno, quiero presentarles un listado que estuvimos analizando y desarrollando. Y es sobre cómo la gente maneja la hora. Bueno, ya que el paraguayo no tiene intención de ser puntual, supongamos una reunión para una hora de amigos, las 3 de la tarde. Esta hora tiene una franja de tiempo con 3 niveles. Hasta las 4 para ellos es normal. El dueño de casa dice, bueno, seguro hay mucho tráfico o le agarró un bache. El segundo nivel es a las 5, cara dura pero pasable. Los amigos le dicen, che, qué onda boludo, llegamos temprano la próxima, pasá, te guardamos comida. Y el último nivel, las 6, ya es tarde, te hace falta un tornillo en la cabeza. Pero capé, esa cosa es una costumbre nomás del paraguayo, costumbre mis pelotas. No quieran meter la costumbre como impuntualidad, boludos. Y por lo visto en las redes sociales en estos días, un sabio consejo que les puedo dar es que no salgan a una discoteca sin antes entrar al baño. En ese caso, sí podés tomarte tu tiempo y llegar tarde. En fin, dejen de hacer esa porquería que nos retrasa porque me caga y no soy el único. Tuitea qué es lo que te molesta de esto o alguna mala experiencia con el hashtag hora paraguaya. Dad al César lo que es del César.